En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo, apreciados hermanos en la ancha faz de la tierra. Quiero en este momento agradecer a todos los que han estado orando por mí. Ya me estoy recuperando, gracias a Dios. Mi garganta está un poco afectada. Y quiero agradecer, son muchos los que me han ayudado, los que han apoyado en las oraciones. Quiero agradecerle a todos. Realmente me di cuenta, la familia que tengo aquí en el canal Recupera tu Salud. Así que gracias. Le pido que sigan orando del todo. Estoy llevando un tratamiento fuerte de Inmunocal. Y mi garganta está un poco afectada, pero hoy quise animarme y traerle este tema. Vamos a ver que el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás tiene que ver incluso con nuestro sufrimiento aquí en la tierra. Las guerras, los rumores de guerra, los problemas familiares, los problemas de salud, todo tiene que ver con el gran conflicto. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este tema. Así que le pido que se queden allí y vamos a orar. Amante Dios, me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús, que es más grande que yo, para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él, y Él solo sea exaltado. Te quiero pedir una bendición muy especial por todos mis hermanos que han estado orando por mi salud y han estado colaborando también, Señor. Gracias por tu amor y gracias por ello. Bendícele en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver, amados hermanos, que todo el universo está atento a lo que ocurre en el planeta Tierra. Es decir, todo lo que nosotros vemos que ocurre de una forma negativa o positiva no está siendo pasado por desapercibido. Todo el universo está mirando para abajo. Es como cuando se está mirando una película. Ellos están viendo el desenlace y están viendo que el mundo ya está preparado, maduro para la segunda venida de Cristo. Todo el universo, y eso es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a encontrar que si nosotros tenemos una cosmovisión clara de lo que está ocurriendo, entonces eso nos va a dar esperanza para cuando estemos pasando por momentos como lo que yo acabo de pasar, ¿verdad? Entonces, le he titulado Cosmovisión antagónica del conflicto entre el bien y el mal. Así se titula nuestro tema para el día de hoy. Y reitero, lo que yo quiero que ustedes comprendan es que todo lo que ocurre, las enfermedades, el sufrimiento, el engaño, todo lo que ocurre tiene que ver con esta gran lucha antagónica que comenzó en el cielo y vamos a ver cómo va a terminar esta lucha. Así que yo te animo a que tú lo veas desde ese punto de vista. Y en esta línea de tiempo que estamos viendo en pantalla nos vamos a dar cuenta que Cristo no vino solamente a salvar al ser humano, sino que Cristo vino también a dos cosas más que yo te voy a enseñar en este tema. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, todo el plan de redención, logró tres cosas. Y eso es lo que vamos a estudiar en este tema. Antes quiero que leamos un texto. Yo sé que este texto usted lo ha leído un montón de veces, pero este texto tiene una profundidad enorme. Es el texto de San Juan capítulo 12 y el versículo 32, y léalo conmigo en pantalla. Jesús pronunció estas palabras justo antes de morir, un tiempo antes de morir, y él dijo en San Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por lo general, cuando leemos ese texto, pensamos que Cristo está hablando de que él iba a atraer a la humanidad con su muerte, y eso es parte de la verdad, pero vamos a encontrar en nuestro estudio que Cristo estaba hablando aquí de que la duda que quedó en el universo por consecuencia de la rebelión de Lucifer, esa duda iba a ser extirpada por la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, por eso Cristo dijo, y yo si fuere levantado, a todo atraeré a mí mismo. Yo quiero que miremos cómo la mensajera del Señor profundiza este pasaje y mira cómo ella lo amplifica.
lea conmigo esta declaración que se halla en Patriarcas y Profetas, en la página 49 y el párrafo 1. Dice así: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Interesante. Ya aquí vamos nosotros aterrizando, dice la mensajera, que Cristo no solamente vino a rescatar al hombre, sino que vino a vindicar el carácter de Dios. Más adelante le voy a explicar qué significa vindicar. Cuando alguien tiene que ser vindicado, es porque su reputación ha sido dañada. ¿Qué ocurre? Que Lucifer no solamente él sembró la mala semilla en este planeta, sino que él anduvo de planeta en planeta, de mundo en mundo, dañando la reputación de Dios. Y entonces a eso se refiere la mensajera cuando dice que Cristo no vino meramente para que el hombre acatase su ley, sino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo lograron que la reputación de Dios sea restaurada, porque Lucifer dañó la reputación de Dios ante el universo. Y vamos a ver que habían dudas, los ángeles tenían dudas. Dice: a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otro mundo, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y ahora viene, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quiere decir que cuando Cristo pronunció esta palabra, si yo fuere levantado de la tierra, todo atraeré a mí mismo, Cristo lo que estaba diciendo era que por su muerte y su resurrección, todo el universo iba a entender de que Dios en el gran conflicto tenía la razón. Pero vamos a seguir con la cita. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y la consecuencia. Entonces vemos aquí que el plan de redención en el ministerio de Cristo, que compone con su ministerio, su muerte y su resurrección, rescató tres cosas. Número 1, vindicó el carácter de Dios, según la cita que hemos visto. Número 2, enseñó ante todo el universo que es posible guardar la ley de Dios, porque parte de la campaña de Lucifer era que la ley de Dios no se podía guardar. Y número 3, salvar la raza caída. Entonces tenemos tres cosas que el plan de redención logró en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Número 1, vindicar el carácter de Dios, es decir, arreglar la reputación de Dios. Número 2, enseñarle al ser humano que la ley sí se puede guardar. Y número 3, salvar a la raza humana. ¿Lo ven? Ahora, yo quiero que nosotros profundicemos un poquito más y ahora vamos a ver cómo fue que Satanás dañó la reputación de Dios. Vayamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28 y el versículo 16 dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones. Yo quiero que usted se concentre en esta palabrita. Yo sé que hay muchos predicadores que la han descifrado, pero le vamos a dar un matiz más profundo en este tema para que nos demos cuenta cómo fue que Lucifer dañó la reputación de Dios. Dice aquí Ezequiel: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahora nosotros necesitamos ver qué significa en el origen hebreo la palabra contrataciones que se usa en Ezequiel capítulo 28. Entonces vamos a ver qué significa esa palabrita. Lea conmigo. Es digno de notar la palabra contrataciones en el original hebreo de Ezequiel 28, 16. Por ejemplo, en la referencia que da la concordancia Strong, la palabra racal, que significa viajar de un lado a otro o ir de puerta en puerta con el propósito de comerciar o vender, andar de vendedor ambulante. Oh, interesante. Esto me da a entender que Satanás, Lucifer, fue de mundo en mundo
de puerta en puerta, dañando la reputación de Dios y enseñándole a los seres de otro mundo de que la ley no se podía guardar y de que Dios era un arbitrario. Ahora, usted diría, ¿y cómo tú sabes eso, Sandy? Bueno, en una visión, la mensajera del Señor vio al anciano Enoc, que estaba en uno de estos mundos, y cuando ella vio a uno de los habitantes de estos mundos, le llamó la atención porque eran altos, esbeltos, eran buenos mozos, y ella le preguntó que por qué eran tan esbeltos, tan inteligentes. Y uno de ellos le contestó, hemos vivido aquí miles de años y no hemos probado el fruto prohibido. Significa entonces de que si ellos tienen el árbol prohibido, también Lucifer fue a cada uno de ellos para tentarlo como hizo con Adán y Eva. De hecho, todos los mundos que Dios creó con la rebelión fueron tentados a desobedecer la palabra de Dios. El único que cayó en desgracia y en pecado fue el planeta Tierra, y por consiguiente estamos cosechando la maldad, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento. Pero aquí estamos viendo que la palabra contrataciones significa ir de puerta en puerta, de mundo en mundo, con el propósito de vender algo. ¿Y qué era lo que Lucifer estaba vendiendo? La mentira. Pero vamos a seguir porque esta palabra es más amplia todavía. Vamos a seguir viendo el original hebreo. Esto nos da una idea clara de cómo Satanás fue de mundo en mundo, de puerta en puerta, dañando la reputación de Dios. Y aquí está la palabra en hebreo, que significa chismoso, calumniador, difamador, alguien que va de puerta en puerta llevando cuentos y difamaciones. Quiere decir que no solamente a los ángeles que él engañó, sino que los habitantes, repito, de otros mundos, él también trató de engañarlos, sembrando la mala semilla de que Dios era un arbitrario y de que su ley no se podía guardar. Es decir, que Lucifer tuvo la gallardía de ir de mundo en mundo sembrando la mala semilla. Tristemente, los únicos que le hicieron caso fueron Adán y Eva. Todos los mundos fueron avisados, ¿verdad? Y el único que cayó fue nuestro planeta, tristemente. Ahora, esto es importante entenderlo porque esa misma artimaña que hizo Lucifer, muchos hermanos a veces también lo hacen. ¿Y de qué manera? Bueno, lo hacen porque andan también chismeando. Noten ustedes lo que dice la Biblia concerniente a esta palabrita contrataciones, que también se usa en Levítico capítulo 19 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentará contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Interesante, porque aquí se pone de manifiesto que cuando hay un hermano que a espalda daña la reputación de otro o habla en contra de su prójimo falsamente, entonces ¿qué ocurre? Atenta contra su vida. El chisme es un atentado contra la vida de nuestro prójimo. Y eso precisamente fue lo que hizo Lucifer cuando se rebeló contra Dios. La palabra de Dios advierte claramente contra el chisme, y eso se da muchas veces en nuestro medio. No andará chismeando entre tu pueblo, no atentará contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esa es la palabra contratación, es chisme, andar de puerta en puerta llevando o dañando la reputación de otro, y eso fue precisamente lo que hizo Lucifer. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿De qué manera Satanás comenzó a chismear contra Dios? Saben, amados hermanos, que el origen de la rebelión tuvo mucho que ver con el chisme. Como Lucifer comenzó a tratar de dañar la reputación de Dios. Vamos a leer otra declaración donde esto se pone un poquito más profundo. Patriarcas y Profetas, página 49, párrafo 2, dice así: desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Tremendo. No es una casualidad que hoy en día hayan muchas religiones que digan que la ley de Dios quedó abrogada, abolida, cuando Cristo vino a morir. Eso no es una casualidad. Dice aquí que desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Y así mismo va a terminar, amados hermanos. El gran conflicto va a terminar en derredor de la ley de Dios, porque Satanás siempre ha odiado la ley de Dios. Y sus representantes en la tierra también hacen lo mismo. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera
cambiada. Es decir, ese cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 7, que trataría de cambiar los tiempos y la ley, es una repercusión de lo que Lucifer se propuso cuando se rebeló contra Dios. Interesante. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto, haría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos e inmutables. Es decir, amados hermanos, que en todo el desarrollo del gran conflicto entre bien y el mal, tenía que dejarse ver ante todo el universo si la ley de Dios era defectuosa y si necesitaba cambio. Y todo eso lo logró el ministerio de Cristo Jesús. Jesús guardó la ley. Las personas que dicen que Jesús clavó la ley en la cruz, no están bien claros. ¿Por qué? Porque Jesús guardó la ley para enseñarnos que la ley se puede guardar. Así que tenemos ahora las guerras, la muerte, las enfermedades y todo el sufrimiento es apenas un reflejo de la lucha antagónica entre Cristo y Satanás. Cristo tuvo que viajar de mundo en mundo para dar a conocer el plan de redención. Así como Lucifer viajó de mundo en mundo para dañar la reputación de Dios y enseñar que la ley no se podía guardar, Cristo tuvo que viajar antes de encarnarse, y lo vamos a ver con el espíritu de profecía, no estoy especulando. Cristo tuvo, antes de encarnarse, que viajar de mundo en mundo para enseñar a esos habitantes que no habían caído, para enseñarle en qué consistía el plan de redención hacia el planeta Tierra. Y esto lo avala la hermana White en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 49, en el párrafo 4. Lea conmigo en pantalla. El universo entero se maravilló. No dice una parte, dice el universo entero. Se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre. Es decir, Cristo se humilló y eso hizo que el universo entero se llenara de asombro. Dice aquí la palabra inspirada. Dice, el hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, ¿lo ven? Está hablando de Jesús, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia la necesidad de todo orden de seres de su enorme creación, consintiera en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Cuando en el concilio celestial se tomó la decisión de que Cristo venía a humillarse, eso llenó de asombro cuando fue dado a conocer por el mismo Cristo de mundo en mundo el plan de redención. El hecho de ellos saber que Cristo venía a humillarse a esta tierra, dice la mensajera que lo llenó de asombro. Yo quiero pararme un momentico aquí para explicarle algo. Miren, nuestro planeta Tierra, en lo que tiene que ver con nuestra Vía Láctea, se le llama la Vía Láctea a la galaxia que nosotros pertenecemos. Ustedes saben que lo que nosotros podemos ver hasta donde llegan nuestros ojos, mayormente en la noche, cuando usted ve las estrellas, eso es hasta donde pueden llegar nuestros ojos. Eso se le llama nuestra Vía Láctea. Pero de ahí para allá hay muchas galaxias. Y los expertos que saben del universo dicen que el planeta Tierra en nuestra Vía Láctea ocupa como la cabecita de un alfiler, de tan diminuto que es. Y a esa cabecita de alfiler diminuta vino Dios y se hizo carne por amor a ti y a mí. Y los seres de otro mundo no entendían eso. Cómo un Dios tan grande vino y se encarnó con el único propósito de rescatar el único planeta que fue desobediente a su palabra. Y eso llenó a los seres de otro mundo ¿de qué? De asombro. Amados hermanos, para que ustedes vean cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Ahora, miremos algunos versículos que indican que lo que pasa en la tierra no está siendo ignorado ante el universo. Eso es importante que nosotros podamos buscar en la Biblia los versículos que indican
que las cosas que pasan en la Tierra no están siendo ignoradas por el universo. Y eso es bueno. Por ejemplo, en mi proceso de recuperación me ha ayudado mucho a entender este tema, porque lo que a mí me pasa, lo que a ti te pasa, no está siendo pasado por desapercibido. El universo entero está a expectativa de lo que ocurre en la Tierra y de qué va a ocurrir. Nosotros somos los protagonistas en este gran conflicto. Cada día que transcurre en esta Tierra, de acuerdo al comportamiento de Sandy, entonces el universo dice realmente Dios tenía la razón, de acuerdo a cómo yo me comporte. Es decir, en los concilios celestiales se toma muy en cuenta nuestra conducta, lo que tú y yo hacemos a diario. Y es por eso que es importante comprender este tema. No estamos siendo pasados por desapercibido. Todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra está siendo llevado a cabo con una tensión que más adelante vamos a ver que Pablo lo compara como con un teatro. Ahora vamos a ver algunos versículos que indican que lo que pasa en la Tierra, el universo está pendiente de eso. 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciado a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es interesante porque esta palabra que Pablo usa aquí, espectáculo, en el original hebreo es teatrum, que significa un teatro. Es decir, nosotros, los que vivimos en la Tierra, hemos llegado a ser un teatro para los seres de otros mundos. Los seres de otro mundo, el universo entero contempla las escenas que están ocurriendo en la Tierra, la maldad, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, las lágrimas y todo. Y es como si ellos estuvieran mirando una película hacia abajo para ver en qué va a parar todo esto. Y claro, esto nos ayuda a nosotros a entender de que nosotros no estamos siendo ignorados ante el universo. Todo lo que nos ocurre está siendo a cabo. Vamos a ver otro versículo más que nos va a ayudar. Pero antes, vamos a ver qué significa la palabra que Pablo usa como teatro o espectáculo. La palabra original para mundo aquí es cosmos. Pablo afirma que el drama de la fe es un teatro observado por los seres de todo el universo. Tremendo. Y vuelvo y le repito, es importante entender esto porque muchas veces cuando tú estás sufriendo, tienes una enfermedad, eres rechazado por tu propia familia, tienes problemas económicos, a veces usted se siente solo, pero no es así. Todo el universo está pendiente de lo que a usted y a mí nos ocurre. Y eso a mí me da la esperanza de que si ellos están pendientes es porque nosotros podemos ser los protagonistas en este gran conflicto entre el bien y el mal. Vamos a ver otro versículo más. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Noten ahora la responsabilidad de que usted tiene como iglesia, de que yo tengo como iglesia, para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades de los cielos, dice Pablo aquí. Ahora yo me pregunto, ¿creen ustedes que al ritmo que nosotros vamos como iglesia vamos a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Claro, hay un grupito que sí, que la va a dar a conocer. Hay un pueblo remanente que va a dar a conocer la multiforme ante todas las potestades. Dios tiene gente fieles. Pero aquí Pablo deja bien claro que esa multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de ese grupo. ¿Ven? Que nosotros no estamos siendo ignorados, no estamos siendo ignorados. No, amado hermano. Otro texto más. Míralo aquí. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el ministerio o el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo,
en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Lo ven? Siempre que Pablo habla en el aspecto de la cosmovisión del bien y el mal, Pablo siempre involucra el planeta Tierra. Cuando él dice que somos carta leída, está hablando de eso también, de que el universo está a expectativa de lo que ocurre. Vamos a ver otro versículo más. Pero antes de ver este versículo, vamos a ver esta explicación. Como puede ver, la maravilla bíblica sugiere, o la narrativa bíblica, sugiere que la tierra es como una pizarra o el campo de batalla, donde se está demostrando ante todo el universo el resultado de la rebelión frente a la justicia y el amor de Dios. Es decir, nuestro planeta Tierra es como una pizarra donde se está demostrando ante todo el universo quién tiene la razón, si la tiene Dios o la tiene Satanás. Y nosotros participamos en ese teatro donde con nuestra conducta decimos si Dios tiene la razón o si la tiene Satanás. Ahora necesitamos hacernos una pregunta. ¿Cómo es posible que los seres de otros mundos pudieran tener duda frente al dilema de la aparición del mal? Saben, amados hermanos, que hubo seres de otro mundo, incluso ángeles, que tuvieron dudas. Y hay dudas que no son pecados, porque para ellos la aparición del mal era algo extraño. El mal se desarrolló, se originó en un lugar llamado cielo. El mal es un misterio, es un intruso. Entonces, ¿cómo es posible que ellos tuvieran dudas? Y Dios tuvo que darle a ellos evidencia de la justicia y el amor de Dios. Pero debemos reconocer que el mal era desconocido para ellos. Y recordemos que el mal apareció en un lugar donde todo era bueno y santo, que era el cielo. De modo que Dios no lo culpaba a ellos por la duda. Y por eso Dios, a través del plan de redención, le dio evidencia. Vamos a ver entonces qué ocurrió o qué hubiese ocurrido si Lucifer se hubiese arrepentido de verdad. ¿Qué Dios hubiese hecho con Lucifer? Vamos a leerlo. Patriarcas y Profetas, página 18. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su defecto y a pedir que se le admitiese en favor del Padre y del Hijo. Lucifer tenía otro engaño. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no lo perdonaría. ¡Wow! Eso es lo que hace Satanás. Satanás lleva a la gente al pecado, a hundirse en el vicio, en el pecado, y después que la gente está hundido en el pecado, entonces le susurra al oído: ¿para qué tú vas a orar? ¿Para qué tú vas a la iglesia? Ya tú no tienes perdón. Y eso justamente fue lo que hizo con los ángeles. De los ángeles que él engañó, dice la mensajera, intentaron arrepentirse, a ser admitido en su puesto nuevamente. Pero él entonces vino con un segundo engaño y le dijo: yo conozco la ley de Dios y ustedes han llegado demasiado lejos. Yo sé que Dios no lo va a perdonar a ustedes. Hermano, y si eso fue a los ángeles que él engañó, ¿qué no será a nosotros? Que Dios tenga misericordia. Por eso tenemos que ser fiel en el estudio de la palabra de Dios. En un así dice Jehová. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11. ¿Qué tú y yo debemos hacer para que Él no nos engañe?
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Parte de las maquinaciones que Satanás va a utilizar en los últimos días va a ser que le va a restregar los pecados pasados al pueblo de Dios para que éste se desencante de su fe y piense que Dios no le ha perdonado. Esa es una de las artimañas que él va a utilizar en los últimos días. Tremendo. Conflicto de los siglos, página 484. Si Lucifer hubiera querido volver a su cabal estado, si hubiera estado dispuesto a someterse a la orden de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Dios no es un Dios injusto. Si él se hubiese arrepentido de corazón, lo que pasa es que Satanás no se arrepintió de corazón. Había una lucha interna dentro de sí por querer continuar la rebelión y a Dios no hay quien lo engañe. Dios sabía de que él no estaba arrepentido. Así que notamos, amados hermanos, que el plan de redención nos demuestra a nosotros el caos y el desorden que hubo en el universo cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Pero también nos enseña que la muerte y la resurrección de Cristo trajo una limpieza del pecado y una restauración hacia la vida eterna. Y finalmente nos enseña que Dios va a restaurar este mundo con aquellos que le sean fieles. Que muy pronto, cuando Cristo venga, todo el sufrimiento va a cesar, va a terminar y estaremos viviendo para siempre. ¿Tú te imaginas viviendo en un mundo donde ya no va a haber enfermedades? Esa es mi esperanza, amado hermano. Y eso nos muestra a nosotros el gran conflicto que estamos desarrollando. Ahora, vamos a ver entonces otro versículo más que tiene que ver con este dilema. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él, ahora noten ustedes porque yo digo que había duda, por medio de él, es decir, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que la sangre de la cruz, la muerte de Cristo y su resurrección, no solamente hizo accesible nuestra salvación, sino que extirpó la duda del universo. Y eso es lo que Pablo aquí está planteando en Colosenses 1, 19 y 20. Miren cuánta cosa logró el ministerio de Cristo. Ahora, si el conflicto fuera únicamente en la tierra, no habría necesidad de reconciliar o pacificar las cosas que están en el cielo. La cruz resolvió dudas y trajo estabilidad en todo el universo. Esa palabra que Cristo pronunció, la que vimos al inicio del tema, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Cristo murió, todo el universo quedó claro de que Dios es un Dios justo. Ya no hay duda en el universo. Aunque todavía la expectativa está en cuanto al desarrollo del sufrimiento, Pablo dice que la naturaleza gime como con dolores de parto. O sea, no crean ustedes que somos solo los seres humanos que estamos sufriendo. Los árboles están sufriendo. Los ríos están sufriendo. Los animales están sufriendo. Todos los seres vivos están sufriendo. Y por eso Pablo dice que la creación gime como con dolores de parto. Y todo eso va a ser restaurado cuando Cristo venga. La venida de Cristo no solamente va a quitar el sufrimiento del ser humano, sino también de todos los seres creados. Así como lo escucha. Lea conmigo Patriarcas y Profetas, página 45, párrafo 2. Cuando los ángeles presenciaran la agonía y la humillación de su Señor, se llenarían de dolor e indignación y desearían librarlo de sus verdugos, pero no debían interponerse para evitar lo que vieran. Era parte del plan de redención que Cristo sufriera el escarnio, el abuso de los impíos, y él mismo consintió en todo esto al convertirse en redentor del hombre. Amados hermanos, cuando Cristo se encarna
cuando el verbo se hace hombre y viene a esta tierra a padecer hambre, sed, cansancio, que lo escupieran, todo eso era necesario que Cristo lo padeciera para que hoy tú y yo tengamos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Fíjate que el gran conflicto nos enseña cosas a nosotros y nos garantiza que si nos mantenemos fieles, ya la victoria está asegurada. Y ahora yo quiero ver y demostrarle a ustedes con la Biblia que los ángeles llegaron a tener dudas. Y le voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Abraham. Vamos a leer un texto y luego vamos a venir con Abraham. A ver qué tiene que ver Abraham en el gran conflicto. Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, Abraham mi amigo. Interesante. Cuando Dios llamó a Abraham su amigo, todo el universo se maravilló. Pero ¿qué ocurre? Abraham era de este tipo de persona que cada vez que se veía envuelto en un problema, quería resolverlo a través de la mentira. Sí, el padre de la fe. Y entonces había dudas en los ángeles porque Dios le llama a Abraham su amigo, pero Abraham cada vez que tenía un problema lo resolvía con mentira. Y le voy a mencionar un solo ejemplo, pero la Biblia tiene varios ejemplos de cuando Abraham habló mentira. Recuerden ustedes cuando hubo la hambruna en Canaán, que entonces Abraham tuvo que irse a Egipto. El primer error que Abraham cometió fue irse a Egipto. ¿Qué representa Egipto? En las escrituras, el mundo. En otras palabras, Abraham es este tipo de persona que cuando tiene un problema va a resolverlo en el mundo y no busca la ayuda de Dios. A Abraham se le olvidó que Dios le había llamado a su amigo y que su amigo le podía resolver el problema del hambre. Pero cogió para Egipto y cuando llegó allá, que el rey de Egipto vio a su esposa, él temió por su vida. Y entonces, ¿qué le dijo al rey? Le dijo que su esposa era su hermana. Algunos predicadores dicen, sí, pero eso es una media verdad. Una media verdad es una mentira. Habló mentira. Y por poco hace que el rey cometa adulterio. La suerte que Dios se manifestó ante el rey. Es decir, Abraham, cuando tenía un problema, quería resolverlo con mentira. Y entonces había duda en el universo de si Abraham, el amigo de Dios, era fiel. ¿Y qué hizo Dios para demostrar a los ángeles que Abraham era fiel? Vamos a leer qué fue lo que Dios hizo. Ya ustedes conocen la historia. Vamos a ver entonces la historia, que ustedes ya aquí conocen parte de ella. Pero antes de leer la historia, yo quiero leerte una declaración que se halla en el espíritu de profecía, porque nosotros conocemos la historia. Voy a leer el pasaje cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Ustedes saben que los únicos que sacrificaban humanos eran los paganos. Y ahora Dios se vale de esa práctica para probar ante el universo la fidelidad de Abraham. Porque había duda en el universo, los ángeles tenían duda. Vamos a leer esta declaración. Se halla en Review and Herald, 13 de agosto de 1901. Y noten lo que dice la mensajera. El sacrificio de Isaac, no fue provisto para obtener la sangre de una víctima humana, sino para que fuera una lesión objetiva para todo el universo. ¿Lo ven? Para todo el universo de Dios. Todo el asombro y admiración, la irreprochable obediencia de Abraham, todo el universo aprobó la prueba de su fidelidad. ¿Lo ven? Cuando nosotros leemos el relato, nos preguntamos, pero ¿cómo Dios le promete a Abraham un hijo, el hijo de la promesa, el hijo por donde venía la estirpe del Mesías? Y ahora Dios le pide que lo mate. Como que Dios a veces nos pide cosas a nosotros que no entendemos, amado hermano. Y eso le pasó a Abraham. Pero ante el universo, a veces nuestra fe es probada para ver si es verdad que Sandy tiene fe. Porque es muy bonito predicar, pero cuando te llega algo como lo que me llegó a mí, que tuve al perder la vida, todavía mi garganta no sirve mucho, estoy haciendo un esfuerzo. O sea, Dios permite que nos ocurran cosas, aunque seamos fieles,
que nosotros ya vamos a preguntarnos, pero Dios mío, yo no entiendo. Pero hay que obedecer a Dios aunque no entendamos. Y eso pasó con Abraham. Dice aquí la mensajera que Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo para mostrar ante el universo que Abraham era fiel. Sí, que Abraham era fiel. Y ahora sí, después de haber visto esta declaración, vamos a ver entonces que los ángeles tenían dudas. Y Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a Isaac para dar a demostrar al universo que Abraham era su amigo, que era fiel. Génesis 22, 12. Dice allí: y el ángel dijo, no extienda tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová tu Dios. Oh, el ángel le está diciendo, ya sé que tu fe es verdadera. Ya sé que tu fidelidad es genuina, porque no renegaste a tu propio hijo. Y todo el universo aplaudió ese acto de Abraham, amado hermano. Quiero pararme para que reflexionemos un poquito. Es probable que esté predicando para una persona que esté pasando por un momento difícil. Quizás sea una enfermedad, como yo. Quizás sea un problema con un hijo que por más que lo aconseja le llega tarde. Quizás sea con el esposo o la esposa. Quizás sea un problema económico. Una incertidumbre de algo que cree que tiene malo en su cuerpo. Déjame decirte que ante todo el universo, nuestra fe es probada para ver si es verdad que somos hallados fieles. Abraham fue hallado fiel porque no le rehusó su propio hijo a Dios. ¿Ah? Y tú y yo, si Dios nos pide algo, aunque no entendamos, ¿lo haríamos? Eso es para meditar. Ahora, vamos a leer otra declaración en Patriarcas y Profetas, en la 152, sobre este mismo aspecto. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo contempló absorto y admirado la fidelidad de Abraham. Se debía demostrar que Satanás no tenía razón al acusar a Abraham de servir a Dios por motivos egoístas. Eso es lo que hace Satanás. Ah, pero Sandy tiene un canal muy lindo donde él predica y tú lo bendices mucho. Así cualquiera te sirve. ¿No fue eso lo que hizo con Job? Entonces, en este dilema de este gran conflicto, a veces Dios le permite a Satanás que toque hasta nuestra salud para ver si es verdad que somos fieles. Pero Dios conoce si somos fieles o no, porque a él no se le escapa nada. ¿Ah? El plan de redención concebido antes de la formación del mundo fue manifestado ante las inteligencias celestiales. ¡Wow! En el pedido que Dios le hizo a Abraham de sacrificar a su hijo, se demostró ante el universo lo que Cristo iba a padecer. ¿Sabe que Isaac es una tipología de Cristo? Isaac. Porque aunque Isaac no murió, pero apareció un cordero enredado en una zarza, y Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Ese cordero es Cristo Jesús. Y ante todo el universo se probó que Abraham era fiel, pero también se probó que algún día Cristo iba a venir a morir por la raza humana. Tremendo. El tema del plan de redención es bellísimo. Nos asegura a nosotros que no estamos solos en este dilema. Nos asegura de que Dios va a tener la victoria en ti y en mí. Miren esta otra declaración. Por la sugerencia de Satanás, el pueblo de Dios adoptó la costumbre de ofrecer a sus hijos como sacrificio a los ídolos. ¿Sabe lo que ocurrió? Después que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el pueblo se pervirtió y comenzó el pueblo de Dios a sacrificar humanos. Tremendo. A sacrificar los hijos a Moloc. Eso lo dice la mensajera. Por la sugerencia de Satanás, el pueblo de Dios adoptó la costumbre de ofrecer a sus hijos como sacrificio a los ídolos. Pero Abraham no debía ofrecer a su hijo para apaciguar la ira de Dios, de un Dios vengativo, sino para demostrar que amaba a Dios por encima de todo.
para manifestar ante el mundo y ante todo el universo que los requerimientos de Dios son justos y dignos de obediencia de parte de sus criaturas. ¡Wow! Tremendo. Cómo Dios se valió de una costumbre pagana para demostrar al universo la fidelidad de Abraham y que se puede obedecer. Oh, amados hermanos, esto hoy, esa historia fue con Abraham, pero puede ocurrir contigo y conmigo también. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, desenmascara a Satanás y todos sus secuaces. Eso dice la Biblia, vamos a leerlo. Ya no hay duda en el universo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a la potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás luchó y luchó por llevar a Cristo a la cruz, pero él no sabía que allí era donde estaba la derrota de él y el triunfo de Cristo y de los redimidos. Oh, amados hermanos, nuestra salvación está garantizada. Ahora te toca a ti y a mí demostrar ante el universo que somos dignos de esa salvación, sufriendo por Cristo, aguantando por la fe, siendo fieles a Él para honra y gloria de su nombre. Amados hermanos. Otro texto más, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo le llama a este gran dilema el misterio de la piedad. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste? En la Biblia hay dos misterios. Está el misterio de iniquidad, que consiste en cómo se desarrolló, se originó el pecado en el cielo, en un lugar donde todo era bueno. A eso se le llama el misterio de iniquidad. El pecado es un misterio, no tiene razón de ser. Pero el plan de redención también se le llama el misterio de piedad. En cómo Dios vino a un planeta tan diminuto que ocupa la cabecita de un alfiler en nuestra Vía Láctea. Vino a meterse allí para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Es por eso que yo, aunque me duela la garganta, no me puedo callar. No puedo. Tengo que seguir. Porque es que el plan de redención es lo que nos garantiza a nosotros que todo esto que estamos predicando es verdad y que un día Cristo va a venir a acabar con el sufrimiento. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 709. Satanás vio que su disfraz les había sido arrancado. Su administración quedaba al descubierto ante los ángeles no caídos y ante el universo celestial. Se había revelado como un homicida, o sea, se había revelado a él como un homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, desarraigó la simpatía de los seres celestiales. Todo el universo fue testigo de la demostración de lo que era el pecado. Satanás luchó y luchó por llevar a Cristo a la cruz, pero allí en la cruz todo el universo se dio cuenta de quién era el falso, de quién era el antagónico. Allí quedó desenmascarado por completo. Y ahora el universo está claro de que Dios es un Dios justo y misericordioso. Mis amados hermanos, el plan de redención nos enseña a nosotros que si nos mantenemos fieles, usted y yo vamos a salir más que victoriosos. Ya el universo está tranquilo, el cielo está en paz y ahora la guerra la tenemos tú y yo aquí día tras día, mientras estemos vivos y hasta que Cristo venga será esta guerra. Así lo expresa Apocalipsis. Por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que ya los 6,000 años se están terminando, que falta un chinchín, un poquito. Él lo sabe.
Y como él lo sabe, ha descendido gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él está consciente de eso. Quiero terminar con este versículo, porque este versículo nos da la garantía de que si nos mantenemos fieles, usted y yo recibiremos la corona de la vida. Leamos este último versículo, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, alabado sea Dios, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Qué significa eso? Que otra vez la Biblia da por sentado que le queda poco tiempo. Poco tiempo le queda. Los eventos proféticos están pasándose rápidamente y Cristo ya viene pronto. Por lo tanto, usted y yo tenemos que mantenernos firmes y fieles, no importa lo que nos ocurra. Todo lo que nos ocurre es el resultado de esa lucha antagónica entre Cristo y Satanás. Y que todo el universo está pendiente a todo lo que nos ocurre a nosotros. No estamos solos. Vamos a orar. Amante Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el ánimo que nos da de llevarla. Ojalá que sea de gran provecho espiritual para todos los que la escuchan. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, un abrazo para todos. Gracias a todos los que han orado por mí. Continúen orando para que mi garganta sea restaurada. Y si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.